La Constitución argentina garantiza la libertad de cultos, pero al mismo tiempo sostiene un culto nacional, contradictorio, hipocresía constitucional o un pacto histórico que todavía nos atraviesa. Hoy en Temis vamos a hablar de religión, derecho y poder, pero no desde la fe, desde la historia constitucional. Y lo vamos a hacer con una advertencia. En el pasado ya hablamos de casos provinciales y de censura religiosa puntual. Hoy no hablaremos de eso, hoy hablaremos del diseño general del sistema constitucional argentino. En líneas generales existen dos artículos de nuestra Constitución que a simple vista podemos analizar como contrarios, el 14 y el 2. Dos artículos, dos lógicas distintas en un mismo texto constitucional. La pregunta es inevitable: ¿cómo conviven la libertad religiosa y el sostenimiento estatal de un culto específico? Para entender esto hay que salir del presente. En 1853 la Constitución nace en un país que venía de guerras civiles, necesitaba reconocimiento internacional, buscaba inmigración europea y debía constituir una legitimidad estatal de base. En ese contexto, la Iglesia Católica era una institución organizada cuando el Estado Nacional todavía estaba resolviendo todo a los tiros. El Estado necesitaba estabilidad y la religión funcionaba como un factor de cohesión social y política. El artículo 2 no surge como una imposición teocrática, de todos modos, sino como un acuerdo político-institucional. La estabilidad a cargo de una suerte de legitimidad y control simbólico por parte de la Iglesia. Es importante tener en cuenta que el artículo 14 habla de la libertad de culto. En realidad nosotros tenemos que decir que ya a mediados del siglo XIX, la mayoría de los estados europeos y en todo el mundo ya no existía este concepto de que la religión tenía que estar unida o sostenida por el Estado. Es importante que se garantiza por el artículo 14 esta libertad de culto que había sido tan discutida. Pero el artículo 2 de la Constitución usa una palabra: el Estado argentino sostiene el culto católico, apostólico y romano. Este sostener no quiere decir que sea una religión oficial, sino que lo que está haciendo alusión es que la va a sostener económicamente, que es lo que sucede hasta la actualidad. Hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica fue muy importante en la historia argentina porque fue la única institución que permaneció desde la época hispánica. Entonces servía como cohesión social. Ser un buen ciudadano había sido considerado desde 1800 en adelante, y ya antes en la época hispánica era ser un buen católico. Antes era ser un buen súbdito del rey, era ser un buen católico. O sea que las dos cosas iban unidas. Entonces es importante para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué la Constitución sostiene y de alguna forma le da un apoyo a la Iglesia Católica? Porque le daba esa cohesión, esa unidad que necesitaba frente a esta nueva realidad de constituir un Estado. Desde el derecho, la libertad religiosa es un derecho civil, no se protege la fe, se protege la libertad de creer o dejar de hacerlo. Importante aclaración: sostener no es imponer, no hay una religión oficial, pero sí financiamiento y reconocimiento diferencial. Es importante tener en cuenta que la Iglesia Católica del Estado argentino hoy día lo que recibe es ayuda económica para la cuestión de la enseñanza privada, para la cuestión de las capellanías. ¿Qué es lo que son las capellanías? Aquellos sacerdotes que se encuentran, por ejemplo, en la cárcel, que atienden en la policía, en el ejército, en los hospitales. Entonces el Estado argentino paga un sueldo a estos clérigos que cumplen una función de acompañamiento. También hay que tener en cuenta que todo lo que es patrimonio es sostenido por el Estado. Aquellas iglesias que han sido declaradas patrimonio, que tienen un alto poder histórico, entonces la iglesia recibe ayuda para mantenerlas, para cuidarlas. Por ejemplo, la Catedral de Buenos Aires, la iglesia de Luján, la Basílica de Luján, que todos los arreglos corren por parte del Estado. Ahora, desde hace un par de años, desde el 2018, sí, ya no reciben sueldo los obispos ni los sacerdotes. Sí hay ayuda para aquellos sacerdotes que son de frontera. Desde el derecho constitucional contemporáneo, esta tensión se resuelve así. El artículo 14 garantiza igualdad en el ejercicio religioso y el artículo 2 genera un vínculo institucional no dogmático, lo que se llama constitucionalmente el Pacto Liberal Conservador, del que vamos a hablar en otro momento.
La Corte Suprema ha dicho alguna vez que no hay religión oficial, que el Estado debe ser neutral en materia de conciencia y objeción de conciencia y que el sostenimiento no puede justificar discriminación alguna. Sin embargo, esta tensión no desaparece, ya que aparece en la educación, en símbolos, en financiamientos, en debates culturales y cada cierto tiempo cuando alguna ley en la cual el Estado intenta promover pero la Iglesia no está de acuerdo, genera esta tensión. Piensa en matrimonio igualitario, aborto, eugenesia, eutanasia en un futuro cercano. También hay que tener en cuenta una cuestión que hoy se debate. La Constitución está por sobre todo. Entonces, por ejemplo, en aquellas instituciones que son o que pertenecen a la Iglesia, pueden tener ciertas concepciones morales vinculadas con la moral católica, pero he aquí que cuando hay algún tipo de problema, siempre tiene que primar la Constitución. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el caso del divorcio, de que hayan docentes divorciados, esas cosas no se pueden prohibir. La Iglesia no las puede prohibir porque estaríamos infringiendo la Constitución. Y el artículo 19 que habla de las acciones privadas de los hombres. Y allí aparece nuestra pregunta central. ¿Qué pasa cuando se discute la religión y la libertad de expresión choca con la moral religiosa, moral social, que se pretende dominante? ¿Qué constitución triunfa? ¿La óptica de la constitución liberal de la libertad de cultos o la óptica conservadora del sostenimiento de un culto defendido e incluso adicionado en el preámbulo de nuestra Constitución? Este mismo pacto explica censuras culturales, denuncias sobre blasfemia, escándalos artísticos, conflictos por financiamiento público que duran hasta la fecha. Lo importante es que la Constitución argentina no es un texto puro, es un acuerdo histórico con tensiones que todavía nos atraviesan, por lo que la pregunta no es solo jurídica, es cultural. ¿Puede un Estado sostener un culto y ser plenamente neutral? ¿Dónde empieza la libertad y dónde termina el privilegio?